Muy buenas tardes, mi nombre es Laura González Cardona, estudiante de la especialización en Educación y Orientación Familiar en Fundación Universitaria Internacional de La Rioja. El día de hoy hablaremos sobre el análisis crítico de una relación de recursos de orientación y educación familiar de la asignatura Caracterización de la orientación educativa familiar. Para esto, escogimos tres películas de las cuales a continuación haremos un breve análisis y resumen. La primera ficha técnica nos habla sobre la película La estancia del Figlio, que significa la habitación del hijo. De género dramático, la dirección fue realizada por Nanni Moretti. Los intérpretes son Nanni Moretti, Laura, Yasmín, San Félix, Stefano, Silvio, Claudian y Sofía. Creada en el país de Italia en el año 2001, su duración es de 99 minutos y la sinopsis es la siguiente. En una pequeña ciudad del norte de Italia vive apaciblemente una familia formada por los padres Giovanni y Paola y dos hijos adolescentes, Irene la mayor y Andrea el menor. Giovanni es psicoanalista. En su consulta, situada al lado de su apartamento, sus pacientes le confían sus neurosis, que contrastan con la calma de su propia existencia. Su vida se rige por una serie de costumbres o aficiones, como leer, escuchar música, aislarse y agotarse haciendo largas carreras por la ciudad. Un domingo por la mañana, Giovanni tiene que salir a atender una urgencia, así que no puede ir a correr con su hijo, como le había propuesto. El chico decide entonces ir a bucear con sus amigos. La película trata sobre una familia italiana compuesta por los dos padres y sus dos hijos, Irene la hija mayor y Andrea el hijo menor. Dicha familia, al inicio de la película, se identifica unida, con vínculos afectivos sólidos, establecimiento de roles, lo cual permite evidenciar una funcionalidad a nivel familiar. La tranquilidad de dicha familia se nota interrumpida en el momento en que Giovanni debe atender una urgencia, por lo cual debe aplazar su salida a correr con su hijo Andrea. Por tanto, su hijo decide ir a bucear con unos amigos, ocurriendo un accidente en el cual el hijo pierde la vida. Dicha situación destroza a la familia. El padre se niega a aceptar la realidad y adopta un sentimiento de culpa, mientras que la madre se encierra en sí misma, estableciendo una barrera entre ella y su esposo. La hija mayor Irene se refugia en el deporte. Dicha pérdida crea en la familia distanciamiento, poniendo en peligro la cohesión familiar. ¿Por qué utilizar la película La habitación del hijo en orientación educativa familiar? Es una película acorde para el plan de intervención familiar a una familia que está pasando por una crisis ocasionada por el duelo de perder un ser querido, toda vez que se culpan por dicho suceso y no encuentran las herramientas para enfrentar la situación y aprender a convivir con dicha pérdida. En la habitación del hijo, el sistema familiar tras la pérdida de uno de sus integrantes afectó el funcionamiento familiar, toda vez que como familia, de manera individual, recurrieron a trabajar su duelo de la manera en que cada uno creyó que estaba bien. El progenitor optó por culparse de la muerte de su hijo. La madre se aisló y se encerró en su dolor, y la hija mayor se refugió en el deporte, trayendo dicha situación conflicto en el relacionamiento del sistema familiar. Aunado al anterior, es importante recordar que un duelo puede ser un acontecimiento emocional difícil de superar. A menudo las personas, las familias necesitan tiempo para asimilarlo, viviendo diferentes etapas como lo son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Situación reflejada en la película La habitación del hijo. Si bien el sistema familiar se le dificultó aprender a vivir con la ausencia de su ser querido, comprendieron en el transcurso del duelo que si se acompañaban, apoyaban y honraban la memoria de su hijo y hermano con resiliencia y unión familiar podrían retomar sus vidas de una manera asertiva y tranquila. En la ficha número 2 se habla de la película El niño que domó el viento, de género dramático. La dirección fue elaborada por Chiwetel Ejiofor, intérpretes Chiwetel, Aisa, Noma, en el país de Reino Unido en el año 2019 y su duración fue de 1 hora y 53 minutos.
La sinopsis nos habla de William, que es un niño de 13 años que vive en una zona rural de Malawi. Allí las condiciones económicas han empeorado debido al mal clima. Esto además los ha obligado a dejar la escuela, porque su familia no puede afrontar otro gasto que no sea la comida. Para salvar de la hambruna a su pueblo, este joven con una mente curiosa se inspirará en un libro de ciencias para construir una turbina de viento. Con ese molino, su comunidad podrá regar los cultivos a pesar de las dificultades para crear esta máquina hecha con chatarra. William hará todo lo posible para salvar a su pueblo. La película nos muestra cómo William logra aprender por sus propios medios sobre física y electrónica, de libros y revistas que encuentra en la pobre biblioteca de la escuela a la que no puede asistir. Su motivación por mejorar las condiciones de su propia familia y su comunidad lo lleva a intentar poner en práctica las ideas que allí descubre y construir una solución a la compleja realidad económica y social en la que están inmersos. Sin embargo, para William, el proceso de crear por sus propios medios una máquina que mejorará las condiciones climáticas y laborales de su villa era imposible. Continuó confiando en su conocimiento y en el poder del convencimiento y unión de su comunidad para lograr lo inimaginable y de esta manera traer progreso a su pueblo, llevando a cabo su plan de crear un aerogenerador, inventando un sistema de captación de energía eólica para bombear agua y lograr así cultivar alimentos. ¿Por qué utilizar la película El niño que domó el viento? La película nos enseña el poder de la perseverancia y la importancia de que los padres de familia confíen en las capacidades de sus hijos, toda vez que en el filme se pudo denotar que el progenitor de William, al inicio del proyecto que quería crear su hijo, no creyó en él, limitando sus recursos. No obstante, cuando comprendió la importancia del aerogenerador para su familia y su aldea, convocó a la comunidad a trabajar en el proyecto direccionado por William, incentivando a su hijo a no renunciar a sus proyectos. William, aunque al inicio desconfió de poder cambiar la historia de su aldea, no desistió de continuar con su proyecto y trabajó incansablemente por lograr la hazaña de traer agua y energía a su comunidad. Aun con limitantes de recursos, buscó la manera de aprender y elaborar un aerogenerador sin importar los señalamientos, fue perseverante y lo logró. En la ficha número 3 nos encontramos con la película Kramer vs. Kramer, también de género dramático, direccionada por Roberto Benton, y sus intérpretes son Dustin, Meryl, Jen Alexander, Justin, Howard y George. En el país de Estados Unidos, en el año 1979, su duración fue de 105 minutos. Y la sinopsis dice lo siguiente. Ted Kramer es un brillante ejecutivo de publicidad que tras conseguir un importante triunfo profesional llega a su casa dispuesto a celebrarlo con su esposa y su hijo. Ante su sorpresa, su mujer Joanna le comunica su intención de marcharse del hogar, dejando al niño bajo su responsabilidad. Repentinamente la vida de Ted cambia de forma radical. A partir de entonces tiene que conquistar el afecto del niño y hacer de padre y madre a la vez. Unos meses después, sin embargo, Joanna llama a su ex marido reclamando la custodia del pequeño Billy. Ante la negativa del hombre se inicia la guerra legal y sentimental para ganarse el cariño y la tutoría del chico. Como lo vimos en la sinopsis, Ted obtiene un triunfo profesional largamente anhelado. La mejor cuenta publicitaria de la agencia, coincidentemente, ese mismo día sufre el abandono de su esposa, por lo que se encuentra con una gran carga de trabajo, solo y al cuidado de su hijo Billy de tan solo 5 años. La película lo muestra en este doble proceso, donde por una parte el éxito profesional se le desmorona llegando incluso a perder el empleo al no poder cumplir con las expectativas y exigencias de su jefe, y por otro lado descubriéndose a sí mismo en su dimensión de padre. Lo vemos al principio como un amo de casa nefasto, no sabe ni romper un huevo para el pan francés del desayuno del niño, pero poco a poco logra un encuentro con este, descubre su ternura y los gozos y las sombras que le deparan su cuidado. De esta película nos permite pues hacer una reevaluación del rol paterno en la crianza de los hijos, ya que por lo general
Dicho rol está ligado a la proveeduría y a la satisfacción de las necesidades básicas de los menores, desdibujando la importancia del mismo en cuanto a lo emocional, toda vez que la presencia y el rol activo paternal promueven en los hijos la construcción del carácter, la autonomía, el establecimiento de límites y promoción de la disciplina. Además, también nos hace reflexionar sobre la dinámica familiar y la importancia de establecer una comunicación asertiva, ya que se puede notar que la crisis matrimonial y la separación se dieron a razón de que la progenitora entra en una crisis de identidad personal por sentirse estancada en su realización como mujer. Finalmente, la película deja en evidencia el doloroso proceso del divorcio, la lucha por la custodia de los hijos, el impacto emocional que tienen sobre los niños, los problemas parentales. Por lo tanto, la película hace un llamado a los padres de familia a que reflexionen sobre los procesos de separación. Si bien la decisión ya es dada por hecho, que piensen métodos de determinación asertivas que no involucren a los hijos, que comprendan que seguirán siendo coautores en la crianza de sus hijos. Por ende, es determinante que continúen teniendo una relación en beneficio del bienestar de sus hijos. Acá pues se dejan las referencias bibliográficas y espero que dicho trabajo les deje con bastantes enseñanzas. Muchas gracias.